Familia, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Estamos contentos, felices de poder estar una vez más enseñando acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartirles un mensaje, una enseñanza que habla acerca del amor de Dios. ¿Qué significa el amor de Dios? ¿Y cuál es ese amor que Dios tiene por nosotros? El amor de Dios significa que observemos sus mandamientos, que los escudriñemos, que los grabemos en nuestro corazón, que los aprendamos, porque esos mandamientos no son gravosos, no son dañinos para nosotros. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esto es el amor de Dios, esto es lo que significa amar a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se ha preguntado usted por qué ama a Dios o ama usted a Dios? La mayoría contestará que sí ama a Dios. Es algo muy natural que nosotros sintamos ese amor por Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace amar a Dios? La palabra de Dios nos enseña en primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, para que nosotros pudiéramos sentir ese amor hacia Dios, primero nos tuvo que amar Él y demostrarnos ese amor tan lindo y tan sincero que Él tiene para toda la humanidad. Dios siempre ha buscado la manera de demostrarnos su amor. Nos dio un hogar, nos dio una familia, nos dio esta hermosa tierra, nos dio todas las cosas que poseemos. Según Mateo 5:43, vamos a ver lo que dice. Mateo 5:43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con esta palabra Dios nos demuestra que ama a buenos y malos. Ama a todos por igual, pero no todos somos hijos de Dios. Aquí está diciendo que los que hacemos lo bueno, que somos perfectos o que tratamos de vivir perfectamente, entonces amamos a Dios, porque Dios es perfecto. Dios no solamente cuida de nosotros en lo material, sino también en lo espiritual. Dios nos invita a orarle, a seguirle, a buscarle, a pedirle con toda confianza, a acercarnos a Él. En el Salmo 65, versículo 2 podemos encontrar que Dios nos escucha, que nos acerquemos a Él. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. El salmista está diciendo que el único que oye la oración es Dios. Y en Lucas capítulo 11, versículo 13 también podemos encontrar que Dios nos corresponde en la oración. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios nos da de su Santo Espíritu, nos da ese consuelo hermoso que es el Espíritu Santo, pero tenemos que pedirlo en oración, según Lucas capítulo 11, versículo 13. Pero la mayor muestra de amor, de cariño de Dios hacia la humanidad fue mandando a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados, a rescatarnos de la muerte, del pago del pecado. Juan 3:16 nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para darnos vida, para darnos salvación. Esa es la mayor muestra de amor que Dios nos da
en la palabra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la muestra más grande de amor y de cariño que Dios tiene por la humanidad. Esto es lo que Él nos ha demostrado, que Él nos amó grandemente y nos sigue amando, que de tal manera mandó a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados. Otro versículo también que demuestra el gran amor de Dios hacia la humanidad es en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice de la siguiente manera: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo nosotros merecedores de la muerte, del castigo que Jesucristo recibió. Dios mandó a Cristo a morir por nosotros, aún siendo pecadores. Con esto Dios nos está demostrando que desea que nosotros disfrutemos de su amor, no solamente en esta tierra, en esta vida, sino por toda la eternidad. Eso es lo que Dios nos está demostrando. Dios no quiere que solamente disfrutes de su amor viviendo en esta tierra, sino toda la eternidad. Es decir, después de la muerte, después de que tu cuerpo, este cuerpo pecaminoso, viva aquí y muera, alcancemos esa felicidad, esa paz, esa hermosa gracia en la vida eterna, en la eternidad. Pero eso solo va a depender de nosotros. Si nos mantenemos con esa mirada espiritual hacia la vida eterna, con ese deseo de querer permanecer en la eternidad con Dios. En el libro de Judas, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos está diciendo que nos conservemos, que nos mantengamos en el amor de Dios, esperando la misericordia, que no nos desviemos de su camino, de su palabra, de sus mandamientos, que nos quedemos ahí, que permanezcamos firmes ahí en el amor de Dios, en lo que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer para mantenernos en el amor de Dios y no perder ese amor de Dios? Tenemos que demostrarle a Dios que le amamos con obras y con fe. Tenemos que demostrarle a Dios que tenemos fe, que creemos en Él y que damos ese fruto que su Santo Espíritu nos puede ayudar a dar. Volvemos a leer 1 de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Que guardemos sus mandamientos. Lo que nos va a mantener en el amor de Dios para recibir esa gracia, esa misericordia, ese perdón de Dios, es que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Si amamos a Dios, vamos a demostrárselo guardando sus mandamientos. Porque mucha gente puede decir: yo amo a Dios, yo creo en Dios, Dios para mí es todo. Pero si no guarda sus mandamientos, la palabra de Dios nos dice que no amamos a Dios. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no ama a Dios. Para no perder ese amor, esa gracia, esa misericordia, ese favor que Dios hizo en la cruz del Calvario, mandando a Jesucristo a morir por nuestros pecados, tenemos que guardar sus mandamientos. Dios, por medio de Cristo, nos ofreció y nos sigue ofreciendo una maravillosa vida, una maravillosa oportunidad para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Vamos a leer otro versículo, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ofreció por medio de Cristo esa maravillosa oportunidad de tener la vida eterna, en rescate por muchos. Escuche bien esto, no es por todos. O sea, es por todos, pero esto no significa que todos van a comprender o van a aceptar el amor de Dios. Hay gente que no ha aceptado el amor, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, el sacrificio hermoso de Cristo.
Por eso dice por muchos, porque muchos le han rechazado, pero muchos también hemos aceptado ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús para limpiarnos de todo pecado. De esa manera, al usted ir comprendiendo el sacrificio que Dios hizo con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted fue amando más y más a Dios. Por eso usted ama a Dios, porque primero Dios le amó a usted. Y después usted empezó a reflexionar y a decir, wow, qué sacrificio tan hermoso hizo Dios en la cruz del Calvario al mandar a su Hijo a morir por mis pecados. Ese es el amor de Dios. Ahora usted comprende el amor de Dios. Ahora usted le ama porque ha entendido cómo Dios dio su vida por usted. ¿Por qué le digo esto? Porque el amor va más allá de un sentimiento. Va más allá de las palabras. Amar a Dios es mucho más que decir yo amo a Dios, yo amo a Jehová. Al igual que la fe, el amor se demuestra con obras. Vamos a leer el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Para demostrar el amor que tenemos por Dios tenemos que tener fe. Y para demostrar que tenemos fe en Dios, tenemos que demostrarlo con obras, haciendo lo bueno, lo que Dios nos pide hacer. Tuvimos que demostrarle a Dios que le amamos y tenemos que seguir demostrándole que le amaremos siempre. La primera muestra que podemos darle a Dios de nuestra obediencia, de nuestro amor, es bautizándonos, como nuestro Señor Jesús lo dijo, como el apóstol Pablo también lo enseñó. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tenemos que demostrar primeramente que somos de Dios, que somos de Cristo. Y el primer paso para demostrarlo fue bautizándonos. Si usted quiere demostrarle su amor a Dios, su amor a Cristo, tiene que bautizarse primeramente para demostrar que usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos indica que el amor a Dios o el amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Bueno, uno de ellos vamos a ver aquí en el libro de Corintios, 1 Corintios 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Estas son algunas cosas que nosotros no debemos hacer. No ser borrachos, no ser ávaros, no ser idólatras, no tener fornicaciones o adulterios y otra serie de cosas que vamos a ver a continuación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es algo de lo que debemos huir, lo que debemos hacer. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría se refiere a adorar o adoración a otros dioses, a otros ídolos, imágenes, como la iglesia tradicional lo hace, adorando santos o vírgenes. Eso lo tenemos que evitar por completo si amamos a Dios. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es otro mandamiento que tenemos que obedecer. Dejar de robar. El que robaba, no robe más. Sin embargo,
no basta con solamente obedecer los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Hay en nuestro diario vivir cosas las cuales no están reguladas directamente en la palabra del Señor. Y nos vamos a enfrentar día a día a esas situaciones. Pero en la medida en que vayamos conociendo la Biblia, conociendo la ley de Dios, vamos a ir entendiendo cuál es la conducta de Dios, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y de esa manera, cuando tengamos que tomar alguna decisión, vamos a saber si leemos la palabra de Dios, si estamos haciendo lo correcto o no. Así que es necesario leer y escudriñar las Escrituras como la misma Biblia nos indica, para poder saber si estamos agradando al Señor. Hay veces que nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, pero si logramos percibir cuál es la voluntad de Dios, vamos a poder hacer lo bueno y agradarle a Él y seguirle amando como Él nos ha amado. Que el Señor les bendiga y les guarde grande y poderosamente. Espero que las personas que no están suscritas a este canal se suscriban para que podamos juntos conocer de la palabra de Dios, puedan ser ustedes bendecidos a través de este canal y puedan también compartir la palabra de Dios con otras amistades, con otras personas en las redes sociales y podamos juntos seguir disfrutando de la misericordia de Dios y de los mandamientos que Dios tiene para nosotros, de ese amor tan grande que Él ha derramado en la cruz del Calvario para poder ser libres de toda maldad y poder disfrutar de la ciudad celestial. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.